Hoy me gustaría hablar un poquito sobre mi entendimiento de la naturaleza búdica o como la ha renombrado el Vidyadhara Chogyam Trungpa Rinpoche, lo llama la bondad fundamental. ¿A qué va esto? Nosotros como seres humanos, dadas nuestras creencias existenciales y teológicas, tendemos a definir nuestra realidad con nuestras creencias. Digamos que la mitad de la información la provee el mundo, ¿sí? Como hemos visto en nuestras lecciones de metafísica, el mundo te provee el verde y tú provees la interpretación de ese verde. O el mundo te provee un sonido, un sabor, una experiencia, y tu mente, dentro de su network, dentro de su red, empieza a decir, bueno, el verde me recuerda esto, entonces es bueno, entonces lo amo, entonces lo voy a perseguir, ¿no? O este color, el rojo, está asociado con esto y me recuerda esto que no me gusta, es malo, por ende, y como es malo, tengo que rechazarlo, evitarlo, huir de él, pelear contra él, etc. Nuestro cerebro constantemente está decidiendo preferencias dadas la historia de las cosas. Y el problema es que tendemos a confundir un concepto o una generalización y lo empezamos a aplicar con brocha gorda con todo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, sabemos cosas como el racismo o como el sexismo están basadas en quizás una instancia de realidad y se generaliza. Y entonces se generaliza a toda la gente que se asemeja como esta persona, o a todas las mujeres, o a todos los hombres, o a todos los... Y entonces creamos en nuestra imaginación cosas ideas que pensamos que son de verdad, cuando realmente son fabricadas por la misma mente conceptual. Y he aquí el meollo de la lección. Tendemos, nuestra mente naturalmente, nuestra mente animal, también los animales hacen esto naturalmente, instintivamente, estamos clasificando las cosas en bueno y malo. Y hay una tercera categoría que es ni bueno ni malo y no me importa, ¿no? Pero básicamente estamos, por supervivencia, evaluando bueno, malo, bueno, malo. La bondad fundamental o la naturaleza búdica, que es de donde viene esa enseñanza de la bondad fundamental, nos dice que no existe tal cosa como un bien y un mal, que el bien y el mal son valores que nosotros, como seres subjetivos, estamos poniéndole a algo, pero inherentemente el mundo no es ni bueno ni malo. Y a esto se refiere la naturaleza búdica. Todo lo que podemos ver, tocar, percibir, tiene naturaleza búdica. Cada ser vivo tiene naturaleza búdica. Eso significa que si trascendemos todo lo que nosotros mismos nos hacemos a nosotros mismos por la creencia del yo, por el karma, por el samsara, si no estuviéramos si no estuviéramos nosotros perpetuando nuestro propio sufrimiento, lo que queda en la base, en la esencia, es fundamentalmente bueno. Por eso Chogyam Trungpa eligió estas dos palabras que me gustan mucho, la bondad fundamental, porque el sol, pongamos un ejemplo muy sencillo, ¿el sol es bueno o es malo? Pues es que no es ni bueno ni malo, ¿verdad? Es. Y fundamentalmente, pues podríamos decir que es bueno, porque es el dador de vida. Pero si a mí me da cáncer de la piel por estar expuesto al sol, pues el sol fue malo, ¿no? Pues no, o sea, es que más allá del bien y el mal, hay una naturaleza, por llamarle algo, y lo que dice las enseñanzas de la naturaleza búdica es que esta naturaleza, para ponerle un nombre, es buena. Y que detrás de todo lo que podemos ver como algo malo, fundamentalmente no es malo. Simplemente por consecuencias del karma, de la confusión, del dolor, se perpetuó algo no placentero o con intención maliciosa de lastimar, de causar sufrimiento, ¿no? Pero
que si tú le sigues la cuerda a todo esto, vas a ver que detrás de todo eso no hay nada fundamentalmente malo en este mundo. Y este es un contraste muy, muy radical y muy canijo a las religiones donde se cree en un diablo, donde se cree en el mal. En el budismo no creemos que existe el mal. Existe el sufrimiento y el sufrimiento nos hace causar sufrimiento a través de actos que catalogamos como malos o que no, sí nos saca malicia, pero esa malicia no tiene una fuente, no hay un diablo que te puede mandar malicia o que es el orquestador de la malicia, ¿no? Ese malo es la confusión del ego, o sea, ese diablo es la confusión del ego. Y sí tenemos un diablo cosmogónicamente, que es Mara, ¿no? El señor de la muerte. Mara es el ego, Yama es el señor de la muerte. O sea, sí tenemos personificaciones del mal. Incluso en el Vajrayana existe el Rudra, que es el que mató a su maestro. O sea, hay personificaciones del mal. Pero las enseñanzas nos dicen, incluso esas personas que cometen los actos más atroces, no es que los vamos a perdonar por algún ideal, pero vamos a ver que esa maldad que ellos causaron realmente es impersonal. Que esa maldad se causó por que hubo una causa a esa maldad. Y que si le buscas causa, vas a ver que no hay nada inherentemente o fundamentalmente malo. El problema es que constantemente nosotros como seres humanos, tú, el que me está viendo, yo sé que lo haces, pues todos lo hacemos, catalogamos a las cosas o a la gente como malos. Y ese es el peligro. Y eso es lo que estamos mitigando con este tipo de enseñanzas de la bondad fundamental y de la naturaleza búdica. Porque, por ejemplo, ahorita yo estaba viendo un documental de la drogadicción de los opios en la ciudad de San Francisco. Y entrevistan a varias personas y muchas personas empiezan a decir, es que esos drogadictos son malos y las drogas son malas y nos traen problemas y invadieron la calle y la calle apesta y entonces odian al drogadicto porque el drogadicto les causó que su ciudad ahora está asquerosa. Pero luego entrevistan a los drogadictos y empiezas a ver que pues, realmente todos tuvieron algún tipo de adversidad y les faltó algún tipo de privilegio que evitara que ellos entraran a esa situación. O sea, ellos no siempre son, de hecho, rara vez son responsables de su sufrimiento y del sufrimiento que le están causando a los demás. Es un error, fue un accidente de millones de años de humanidad desorganizada, de no poder ver la verdad de la no verdad del samsara, del nirvana, de confundirnos, de causar sufrimiento, de guerras ancestrales, sociales, personales, causaron que esta persona no tenga dinero, que entre a las drogas por X, Y, Z. Pero esa persona no es mala. O sea, si tú conoces a esa persona antes de la drogadicción, a los 3 años, yo te voy a asegurar que no es una persona fundamentalmente mala. Porque no existe la maldad fundamental. Entonces, cuando decimos algo como bondad fundamental, tampoco nos estamos refiriendo a la bondad como bondad versus maldad. No es una dualidad. Estamos diciendo fundamentalmente no hay nada que sea malo. Nosotros lo convertimos en algo malo al sufrir y al causar sufrimiento para los demás. Pero inherentemente la naturaleza, lo que lo quieras llamar, la mente, el mundo, no es malo. La realidad no es mala. No hay una entidad de maldad orquestando la maldad en el mundo, ¿no? Ahora sí existe la corrupción humana, sí existe la gente que se vicia con lo que podemos llamar convencionalmente o relativamente maldad. Y sí hay gente mala. O sea, sí hay gente mala que te va a hacer, pero porque están habituados a eso. Y porque hubo alguna causa que los orientó hacia el daño. Pero fundamentalmente, los budistas creemos que fundamentalmente hay bondad. Que la naturaleza es Buda, es inteligencia primordial. Y que cuando se nos olvida nosotros mismos,
causamos nuestro propio sufrimiento. Pueden haber paralelos con esto y la teología abrámica de las religiones judías, cristianas y musulmanes. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que nosotros como los seres humanos, hay ejemplos, hay paralelos, que nosotros los seres humanos, que Dios es bueno, lo que llaman Dios, que es lo que muchos equipararíamos con vacuidad luminosa o la naturaleza de la mente, o vaya, nos estamos refiriendo a lo mismo, aunque usemos palabras diferentes o caminos diferentes. Habrá budistas muy estrictos que dicen, no, las realizaciones son únicas y diferentes, y no intentemos equiparar y ser inclusivos cuando somos pluralistas. Pero sí, yo que estuve directamente trabajando con gente que se estaba muriendo, tanto de creencias budistas como no budistas, pues sí te voy a decir que no hay que ponernos tan serios con las diferencias, salvo que seas académico y a eso te dediques, ¿no? A realmente ver cuáles son destajar las diferencias. Y sí, fundamentalmente, teológicamente hay muchas diferencias, porque pues los budistas no creemos que hay una separación entre Dios y yo. Ni siquiera creemos en Dios y no creemos en yo. Entonces, ¿cómo va a haber una separación? Y el teísmo fundamental abrámico sí tiene una dualidad. Tú no eres Dios. O sea, chance en tu esencia, o Dios te dio vida, Dios te creó, pero tú eres algo separado de Dios. Quizás algún día vuelves a unirte a Él, no lo sé. Pero y ya ahí hay iteraciones de esas teologías más modernas que sí dicen nunca fuimos separados de Dios, y la ilusión de estar separados de Dios es una ilusión que es muy similar a lo que decimos los budistas. Pero esto todo es muy moderno y no es lo que acepta la mayoría de esas religiones. La mayoría de los católicos, la mayoría sí se adhieren a los fundamentos de los dogmas de esa religión. Entonces sabremos los que somos más pluralistas y agarramos un poquito de todo y exploramos y tenemos una teología más pues más dinámica, ¿no? Un poquito más progresiva, un poco más flexible, más liberal. Nuestra teología, pues sí, dinámica. No quiero ponerle más palabras, no le quiero echar sombra a los que no creen igual que yo, ¿no? O los que tienen sus propias creencias, porque cada quien tiene derecho a pues haber nacido como nació, a seguir la cultura que sigue, y es legítimo, no porque uno crea tener una razón epistemológica o lo que sea, significa que la tiene. Entonces, o algo más que agregar, la bondad tampoco existe. Así como no existe la maldad inherente, no existe la bondad inherente, existe la bondad fundamental, pero la bondad fundamental no va más allá del bien y el mal, ¿no? A lo que voy es, hay gente que luego, así como asociamos al drogadicto o al criminal como alguien malo, y es inherente y nació malo y es malo y que muere y que no me importa, y entonces evitamos la compasión y evitamos identificar que no hay separación entre esta persona y yo. También nos pasa con la gente buena. Ay, esa persona donó cuántos millones a cuántos hospitales, no, pues es una persona buena. Y luego hay quien dice, sí, pero si yo hubiera nacido en las mismas circunstancias, con el mismo dinero y los mismos privilegios, pues chance yo hubiera hecho hasta todavía el triple de actos benéficos, ¿no? Y como actor, esta fue una lección muy complementaria con el budismo, porque yo me entrené como actor y te decían, un actor, estás sintiendo cosas reales en circunstancias imaginarias, ¿no? Así te definen la actuación. Son sentimientos reales en circunstancias imaginarias. Y cuando uno es actor, se coloca en las circunstancias imaginarias. Oye, ¿qué pasaría si yo hubiera crecido huérfano, o me hubieran entrenado a ser soldado, o yo hubiera crecido con muchísimo más dinero, o hubiera crecido sin alguna parte del cuerpo, o ciego, o hubiera crecido en otro país? O sea, ponte en otras circunstancias y ya no eres tú. Ya no eres tú. Entonces, ¿tú cómo puedes decir que tú durante el Holocausto no hubieras apoyado a los nazis? Por decir. Porque no podemos saber, porque si tú estuvieras en otras circunstancias, no serías tú. Incluso gemelos que tienen el mismo ADN físico, biológicamente son idénticos, pero son tan distintos en personalidad, en todo, ¿no? Todo esto para decir, cuidado cómo catalogas tanto las circunstancias como la gente, especialmente cuando entras en
en el territorio de esto es bueno, esto es malo, esta persona es buena, esta persona es mala. Si tú miras detrás de todo, hay causas y condiciones, hay causas y condiciones, hay causas y condiciones. Y no hay bueno y malo. Hay sufrimiento y liberación del sufrimiento. Quería introducir este tema de la bondad fundamental y de la naturaleza búdica, porque voy a hablar más de esto. Esta es una de las enseñanzas ya de la third turning of the wheel, la tercera vuelta a la rueda del Dharma. En otro video explicaré las diferencias entre la primera, la segunda y la tercera rueda. Sigo empezando a introducir la segunda rueda porque les voy a hablar más de Nagarjuna y de los análisis de la meditación analítica y los análisis para disolver el yo, y del Prajnaparamita, de los sutras de la trascendencia de la sabiduría. De todo eso estaré hablando más, pero quería introducir este tema y quiero hacer mis videos un poquito más cortitos para que sean más digeribles para ustedes. Entonces lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias para los que me están viendo, aprendiendo. Por favor, otra vez denle like, suscribirse al canal, comentario, no les cuesta nada, me ayuda mucho al algoritmo, y que todo el beneficio, todo el mérito de nuestras prácticas espirituales sean dedicadas a la liberación de todos los seres.